Sin visión el pueblo perece, danos de tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde, sé nuestro pastor. Tú le hiciste un hogar al errante, casa para el pecador. La cosecha es abundante, envíanos, Señor. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia, nada puede detenerla. Jesucristo vive. Hoy quiero ir casi finalizando el libro de Gálatas. Ha sido toda una aventura Gálatas para mí, retomarlo, reestudiarlo, reaplicarlo. He aprendido un montón de cosas nuevas. He tratado de poner en práctica otras que estábamos ahí y tal vez estaba un poco endeble. Así es que vamos a ir a Gálatas capítulo 5 y la semana pasada hicimos la pregunta, empezamos con esa pregunta: ¿cómo vivir en la libertad de Jesús? ¿Cómo vivir en la libertad de Jesús? ¿Por qué una pregunta? Porque durante todos los otros versículos y los otros capítulos, Pablo ha venido poniendo marcas, poniendo situaciones claras y específicas para llegar a este punto. O sea, Pablo no solamente dice hay un solo camino, hay un solo evangelio, hay una sola predicación que es la correcta, está en la palabra y es en Cristo, y eso está bien, pero la pregunta entonces final es ¿cómo? Sí, yo sé que soy libre, sí, yo sé que Jesús me compró, sí, yo entiendo que la salvación viene únicamente de Él, sí, yo entiendo que Dios me hizo libre del mundo, del pecado, de la carne, de mí mismo, y que ahora Él vive en mí. Yo eso lo entiendo, claro. ¿Cómo? ¿Cómo vivo yo? O sea, ya las bases están puestas. Y lo que termina diciendo Pablo es el cómo, ¿verdad? Y en la primera parte del capítulo era permanecer. No solamente Pablo dice ustedes son esto, permanezcan. Y vimos la primera parte del cómo vivir en la libertad de Jesús. Y dijimos que la primera parte era amándonos unos a otros. Y eso es lo primero. Y es interesante que Pablo y Jesús y Dios haya puesto como primera instancia el amor. Porque es todo lo que nosotros deseamos, o todo ser humano desea ser amado. ¿Sí o no? Todos deseamos ser amados. Pero de una u otra manera, todos a veces no sabemos cómo amar. Simple y sencillamente porque nos volvemos egoístas, porque pensamos en otras situaciones, porque yo pienso en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si algo termina o algo queda, es para mí. Pablo en esta parte del capítulo 5, del versículo 13 hasta el 26, en primera instancia dice que lo primero que tenemos que hacer es amarnos unos a otros. Y dijimos que el término que Pablo usa es el término de amor incondicional. Es ese amor que yo decido dar sin esperar nada a cambio. Ese amor que yo decido, es una decisión. No es una imposición ni es una obligación, es una decisión. Y
Pablo usa el término ocasión para decir, dijimos que era como la base de operaciones. O sea, el centro de operaciones para el cómo vivir en Cristo, el centro de operaciones es el amor. En torno a esto, yo tengo que tomar las decisiones de cómo amar, ¿verdad? Cómo amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Y usa un término un poco concho al final, en el versículo 15, que algunos conozco, algunos cristianos que lo han mal usado para mandar, perdón el francés, para mandar al carajo a más de una iglesia, a más de un hermanito. Cuando dice en el versículo 15, pero si os mordéis y coméis unos a otros, vean que no se consuman. Y el término que Pablo usa ahí a mí me gusta mucho, la ilustración, porque nunca nos vemos así, hermanos. Cuando Pablo dice, vea que no se maltraten, ámense, no se muerdan, no se maltraten, no se estén jocoteando uno al otro, porque eso, la idea de Pablo era la idea de una manada de animales salvajes. El animal salvaje, el que está libre en la montaña, no mide a quién muerde. Si hay una presa, si hay una poca de comida, no importa que sea el cachorro, que sea la esposa o el esposo, no importa quién, si el que está ahí comiendo, necesito yo morderlo y despedazarlo para comerme lo que él se está comiendo, ellos lo hacen, no se fijan. Pablo dice que nosotros no somos, al ser hijos de Dios, no somos como esos animales salvajes que no les importa a quién muerden con tal de satisfacerse a sí mismos. Hermanos, y esto nos tiene que llamar a la reflexión, ¿verdad? Porque el amor que Pablo pide es un amor mostrado en nuestra vida a los otros. No solamente decir, hermanito, yo te amo en el amor del Señor. Y ahora es muy fácil por un WhatsApp o por un emoji, ¿verdad? Porque lo que yo muestro al hermano y a la hermana me diferencia de los animales salvajes. Y esto aquí es rudo. ¿Por qué? Porque si yo no muestro ese amor real, genuino, lo que estoy mostrando es lo otro. El que estoy acostumbrado a que me muerdan y a que lo muerdo. El que estoy acostumbrado a buscar pleito y no me importa decir lo que quiera decir o hacer lo que quiera de hacer, porque el que se despedace no me interesa. Es lo que Pablo está diciendo al final del capítulo, de la idea de permanecer libres. Y entonces nos dice cómo. Uno es amándonos. Listo. Lo segundo es caminando en vida nueva. Y aquí es un término también sumamente interesante, porque Pablo dice andad. Es un imperativo, es un verbo imperativo, es una acción que se tiene que hacer. No es si yo quiero o no quiero. Leo versículo 16 al 18, capítulo 5, y usted puede ir a su Biblia, que vamos a estar en ese capítulo, y déjeme sacar el cronómetro porque si no nos alargamos y entonces podría yo tener algún problemita. Déjeme un momentito. Listo. Ok. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dios, queremos ponernos en tus manos, dejar que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, que tu Espíritu, Señor, que habita en mí, traiga luz a mi vida, ilumine, Señor, mi entendimiento, que tú hables a mi espíritu, Señor, para poder caminar junto contigo en todo lo que viene por delante. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Andar en el Espíritu es solo para los hijos de Dios.
No podemos pedir a alguien que no es hijo de Dios que camine en el Espíritu, porque si no lo tiene, no lo puede llevar. Yo no puedo andar en un Mercedes-Benz porque no lo tengo. Tampoco me gusta. Por aquellos que quieran regalarme un Mercedes-Benz, no, mejor un BMW, porque los Mercedes no me gustan. Andar en el Espíritu es para los hijos de Dios. Andar en el Espíritu es estar abierto y sensibles a la influencia del Espíritu Santo. Es andar abiertos y sensibles. Muchas veces como hijos de Dios nos cerramos. Sí, porque la Biblia dice, pues es porque el pastor lo dijo. Es porque, bueno, la Biblia lo puede decir, pero si yo no quiero, no me obliga a nadie. Por eso, para andar en el Espíritu, yo tengo que ser hijo de Dios. Si yo no soy hijo de Dios, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y puedo comer y puedo morder a quien sea. Para andar en el Espíritu, o el andar en el Espíritu, es modelar tu vida según la influencia del Espíritu Santo. O sea, vivimos bajo la influencia del Espíritu que habita en mí. Ok, la moda hoy es tatuarse. Nadie sabe por qué se tatúan o qué significan los tatuajes. Algunos que lo hacen porque quieren, algunos lo hacen por rebeldía, otros lo hacen por moda. No importa, yo no estoy en contra del tatuaje. A lo que voy es que si usted no tiene un significado especial de por qué tatuarse, y la pregunta es ¿por qué se tatúa? Y nada más la respuesta es porque me gustó, es simplemente está siendo influenciado por el mundo y no por Dios. Está siendo influenciado por el mundo y no por Dios. En el aspecto de tatuajes. En el aspecto de la música es exactamente lo mismo. ¿Por qué oyes esa música? Yo traté de buscar el top 10 de la música más oída en el mundo. Y no me dio tiempo, la verdad, y no sé cómo buscarlo. Pero leí algunas canciones que se supone que los muchachos oyen hoy en inglés, porque ahora supuestamente todo el mundo es bilingüe, y dicen cada estupidez, pero cada estupidez, hasta ofrecen su vida al diablo y ni siquiera se están dando cuenta qué es lo que le está diciendo, porque la influencia de la persona no es Dios, sino es otra cosa. El Hijo de Dios, para andar en el Espíritu, es influenciado directamente por Dios para caminar como Él quiere que usted camine. Ahora, pastor, ¿dónde dice eso? Vea, vamos un momentito al Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Juan 14, versículos 16 y versículos 17. Le doy unos 15 segundos. No sé si alguien puede arrimarse se me olvidó su nombre. Celine. Jacqueline. A la parte de Jacqueline que no tiene Biblia y se puede. Gracias, Caro. Muy bien, listos. Vean lo que dice Juan capítulo 14. Jesús hablando. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes, ¿qué dice? Para siempre. Otro abogado defensor que estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, dice, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Qué estaba diciendo? Jesús todavía está con ellos y Él camina con ustedes. Él está ahí, pero cuando Él se vaya, Él va a regresar. Perdón, mucha emoción o los lentes muy flojos, no sé, gracias. Pero cuando Él regresa,
sea, Él va al cielo y desciende no para andar en medio nuestro, sino para estar en nosotros. Como hijos de Dios no podemos evitarlo. Esto es ser hijo de Dios. Y no podemos decir que el Espíritu Santo no vive en mí. Bueno, si no lo vive, no lo vive. Pero si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo está en usted. Y usted debe vivir influenciado por el Espíritu Santo, no influenciado por ninguna otra cosa. ¿Por qué no podemos ser influenciados por el mundo? Porque ya Dios nos hizo libres del mundo. ¿Por qué no podemos ser influenciados por el pecado? Porque ya nos hizo libres del pecado. ¿Por qué no podemos ser influenciados por nuestra propia carne? Porque ya Él nos hizo libres de nuestra propia carne, de nosotros mismos. No podemos ser influenciados por ninguna otra cosa. El ser influenciados por otra cosa que no sea el Espíritu Santo es porque todavía tenemos algún problema ahí en la cruz y no hemos sido total y absolutamente libres. Juan 14, 26, otro versículo más. Yo veo que casi la mayoría tiene Reina Valera, entonces déjenme leerlo en Reina Valera. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que me recuerda todas las cosas? El Espíritu Santo. Por eso yo necesito estar en contacto con Él y influenciado con Él. Ay, Señor, tal cosa, tal otra, no sé, diferentes razones. El Espíritu va a decirme lo que yo debo de hacer. Pero si yo no tengo esa conexión con Él, obviamente me va a costar. ¿Cómo podemos entonces tener esta relación con Él? Siendo hijos de Dios, en contacto. Es muy difícil. Yo no puedo decir una receta práctica, ¿verdad? Una receta práctica como cúrcuma, jengibre y canela negra, tomado una vez al día, te va a ayudar para los huesos y cosas de ese tipo, hasta medio adelgazar. Yo no sé si lo de adelgazar funciona, pero lo de quitar los dolores y eso sí me ha hecho bien. Es una receta práctica. Pero yo no puedo decirle a usted, mire, usted puede orar 10 minutos al día, o 10 minutos en la mañana, 5 en la tarde y media hora en la noche, y eso va a ser suficiente. O usted puede nada más memorizarse un versículo cada mes, eso va a ser. No puedo. ¿Por qué? Porque entre usted más se compenetra con su espíritu, con el Espíritu de Cristo que está en usted, entre más usted se profundiza en Él, más usted lo va a necesitar. ¿Está conmigo? Entre más usted conoce al Espíritu de Dios que vive en usted, entre más usted aprenda a ser guiado por Él, más lo va a necesitar y más va a profundizarse y más va a querer. Eso es vivir en el Espíritu. Eso, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si yo vivo bajo la dirección del Espíritu Santo, yo no voy a satisfacer ni al mundo, ni a la carne, ni al pecado, ni a mí mismo. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y satisfacer los deseos de la carne es imposible. Son totalmente antagónicos. Venir a la iglesia y orar y cantar y levantar manos y después andar remadreando a todo el mundo en la calle no es compatible. No es compatible. Tenemos que entender con claridad que eso no es compatible. Necesitamos cambiar de chip. No es que usted no es hijo de Dios, es que a lo mejor su sintonía con Dios no es la más correcta. Todavía hace falta sintonizarse con Dios. Andar en el Espíritu no puede y no es compatible con esto.
El Espíritu Santo no se mueve en nosotros para satisfacer nuestros deseos y pasiones caídas, sino para enseñarnos acerca de Jesús y guiarnos en el camino de Jesús. El Espíritu Santo no satisface los deseos de la carne. Uy, ojalá que aquella deje aquel para dejármelo yo. Ojalá que se le caigan las 4 llantas del carro. Porque a veces tenemos pasiones raras, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo no promueve ninguna de estas cosas. En el nombre de Jesús, que se estrelle aquel. Ay, ¿usted cree que no? Una vez una hermana me decía: pastor, ¿usted puede orar por fulana de tal? Porque el marido viera cómo la pancha. Y empezó a hablar y hablar, y al final es que ella quería que el marido la dejara para dejárselo a ella. Hay gente que le pide a uno cosas para orar que uno no sabe si orar o reírse. La clave entonces para caminar en el Espíritu es no vivir bajo el dominio del pecado, del mundo y de la carne. Esa es la clave. No vivir bajo el dominio. Ahora, ¿cómo, pastor? Andar en el Espíritu es una vida de fe, es una vida de amor, que está sobre todo deseo de la carne y mandato del mundo. A veces definirlo con palabras es un poco difícil, pero podríamos decir que los deseos de la carne es el orgullo, es el odio, es la codicia, es la impaciencia, es la ira, es la amargura, son las borracheras, es el adulterio, es la mentira. Esos son los deseos de la carne. Y andar en el Espíritu es vivir sobre estos deseos de la carne. Ejemplos sencillos tal vez y prácticos. Tenía 15 años y entendí que para poder vivir en el Espíritu yo necesitaba alejarme de cosas. ¿Sí? Entonces yo dije, cuando yo digo estas cosas no quiere decir que usted las tiene que hacer. A mí me funcionaron y se las doy como ejemplo porque a mí me funcionaron. Si usted las quiere tomar, es suyo. A los 15 yo dije: Señor, yo sé que tú quieres que yo te sirva, entonces 2 cosas voy a hacer. 2 cosas voy a hacer. Primero, te prometo que a partir de ahora no voy a oír ninguna canción, ninguna música que no te adore y que no te exalte. Esa fue mi decisión. Y tengo muchísimos años de no oír música aquí, que no compete con algo que no alabe y adore al Señor. He dejado de tener que oír algunos himnos, he dejado de tener que oír algunos cantantes cristianos porque tampoco adoran al Señor, ¿verdad? Y los dejo a un lado. Y lo segundo que yo le dije al Señor fue: Dios, de los 15 a los 25, de los 15 años a los 25, son años en que las hormonas se manejan de una manera pero increíble. No se lo dije de esa manera porque todavía no tenía la capacidad de pensar de esa manera a los 15. Pero le dije: de los 15 a los 25, yo te prometo que nunca voy a tener una sola novia, que no voy a buscar a una muchacha, porque lo que quiero es servirte y me voy a dedicar a ti. Y Dios me dijo: ok, listo. Y de verdad, de los 15 a los 25 tuve un montón de amigas y amigos, y siempre andamos en grupo. Me fui para Estados Unidos, estudié allá, y allá Dios me guió a hacer otras cosas. Y cuando terminaron los 25, a los 26, yo le dije: Señor, bueno, ya pasaron los 25 y no he tenido novia, así es que yo te voy a pedir una cosa. No te voy a pedir una novia, te voy a pedir una esposa, porque la verdad es que ya a esta edad ya no tengo así como para andar noviando. Y empecé a pedirle una esposa y apareció, bueno, Dios me llevó y me guió hasta
los caminos donde andaba Ana Grace. Y cuando yo llegué y la conocí y empezamos a caminar, ella me detestaba porque yo era bien odioso, porque yo jugaba de vivo, porque yo jugaba un jovencillo recién venido a Estados Unidos, graduado de un seminario, pastor desde los 23 o 22 años. A veces el espíritu se pone ahí medio juguetón, ¿verdad? Y empecé a rondarla. Y después de un tiempo y algunas dificultades que tuvimos, o que yo tuve, Dios nos permite juntar nuestros caminos. Y cuando yo hablé con ella por primera vez, yo le dije: vea, Ana Grace, yo quiero ser honesto y transparente con usted. No quiero perder el tiempo ni que usted lo pierda. Yo no le estoy pidiendo a Dios novia, yo le estoy pidiendo a Dios una esposa. Y soy pastor. Lo que tengo es Filipenses 4:19. Mi Dios puede suplir a todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y le digo: si usted quiere y piensa que podríamos hacer algo, piense que usted me va a decir que sí, a ser novios. En 3 meses le voy a estar pidiendo a su papá y a su mamá que nos permita casarnos, y en 6 meses nos casaremos. Es todo el paquete. ¿Para qué me quedo con nada de una vez? Todo el paquete. Y termino muy gallito y le digo: y le doy 8 días para que lo piense. ¿Ok? A la mitad de la semana me llama, o yo la llamo. La llamé durante todos esos días bien temprano para saludarla. Y miércoles me dice: ¿puedo hablar con usted? Le digo: sí, claro. ¿Usted puede venir? Sí, claro. Es que ya tengo una respuesta. Vea, hermanos, seamos honestos. Con toda la hablada que le pegué, ¿verdad? Y todo lo que yo dije, cuando ella me dijo a la mitad de la semana que ya tenía una respuesta, ¿yo qué pensé? Es no. ¿Verdad? No. Y yo iba preparado para un no. Tan así que cuando me dijo que sí, no supe qué hacer. Me quedé viéndola y le digo babosamente: ¿sí a qué? Di a todo. A todo, sí, a todo. Llevamos para 41 años, ahora el próximo. Tenemos 40 años de estar creyendo que Dios nos unió y que nos ha suplido todo lo que nos hace falta. Porque hemos aprendido a vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. No somos los mejores, no. Pero hemos aprendido a vivir juntos en esa influencia. Hemos pasado por diferentes valles, por diferentes desiertos. Han habido momentos muy buenos, otros momentos súper abajo. Hay algunos arriba, otros como 30 grados bajo perro. Pero de todos, Dios nos ha sacado y no nos ha hecho falta nada, como Él dijo en Filipenses 4:19. No ha hecho falta nada. Ahora, el deseo de la carne, dice Pablo en el versículo 17, el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Andar en el espíritu es la clave. No siempre es fácil. Cuando Ana Grace anunció que se había hecho novia mía, y cuando Ana Grace anunció que nos íbamos a casar, muchos de sus compañeros, colegio cristiano, todo mundo cristiano, muchos de sus compañeros le dijeron: te vas a morir de hambre. ¿Cómo se te ocurre casarte con una persona como él? Te vas a morir de hambre. Porque la carne siempre va a decir cosas que no son correctas, ¿verdad? Porque la carne y el espíritu nunca van a estar juntos. Siempre van a chocar, siempre van a hacer diferencias. El andar en el espíritu no es fácil, no es fácil, pero necesitamos vivir de esta manera para poder realmente ser libres. La carne, según Pablo, es la naturaleza o el hombre interior. Es el ADN con el que nacimos, y ustedes me han oído hablar de eso. Esa es la carne, el ADN con el que nacimos. El que ha sido, ese ADN
ha sido entrenado en rebelión por la vieja naturaleza, el mundo y el diablo. Porque lo que nosotros recibimos, a pesar de nacer en hogares cristianos, en hogares que conocen de la Biblia, muchos de los hogares que conocen de la Biblia o que se han criado en esta educación bíblica, muchos no conocen bien el tema de cómo poder vivir influenciados bajo el Espíritu. Y entonces siempre en la carne siempre se ha sometido a andar conforme a los deseos de la carne. Usted dirá, ay sí, pastor, mira, yo conozco un hijo de un pastor, conozco el hijo de un misionero, yo conozco pastores, misioneros que han andado hechos una desgracia, porque no han aprendido a ser influenciados por el Espíritu Santo. Ahora, el ser influenciados por el Espíritu Santo quiere decir, pastor, que yo tengo que decir esto, hablar aquí, gritar allá, poner manos y sanidad. No, no es solo eso. Esas son las reacciones y las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero ¿para qué oír a alguien hablar en lenguas? ¿O para qué oír a alguien poner manos y sanar personas si después anda estafando a la gente? Si después anda hablando mal de aquel otro, o se anda robando aquello otro, o se escapó con la secretaria de la iglesia. Ya ve, por eso nosotros no tenemos secretaria. Ahí está mi secretaria. Sí. Este ADN que nosotros nacemos es un ADN que nació influenciado por el pecado. Desde que llegó a nosotros, ya vino influenciado, entrenado para rebelarse contra Dios. Porque es el diablo mismo el que lo ha entrenado. Por eso Jesús, cuando dice que nosotros venimos a Él, dice que Él nos hace nuevas criaturas, que somos hechos nuevos. La influencia de la carne sigue viva a través de la carne y luchará contra nosotros hasta que experimentemos el antídoto final de Dios contra la carne, lo cual es un cuerpo resucitado. ¿Qué estoy queriendo decir ahí? Hermano, usted y yo vamos a seguir pecando. No hay manera de no hacerlo. Vamos a seguir echando a perder. Vamos a seguir pecando. De vez en cuando se nos va a salir alguna idea que no viene de Dios, un poco malévola. De vez en cuando se nos van a salir algunas palabras que ofenden. De vez en cuando nos vamos a poner rojos como verdes, como aquel monstruo, ¿verdad? Llenos de ira, llenos de rencor. Muchas veces vamos a tener la tentación de odiar, de participar en chismes, en murmuraciones. Muchas veces vamos a tener el deseo ardiente de poder agarrar a alguien de la cabeza y jalársela hasta que no diga nada. Porque esta es nuestra propia naturaleza. Eso no va a cambiar hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros estemos con Él. Hasta entonces tenemos que aprender a sintonizarnos con su Espíritu que vive en nosotros. Hasta entonces tenemos que aprender a sintonizarnos con Él. Martín Lutero dice esto: me han asaltado muchas pasiones violentas, pero tan pronto como me apoderé de un pasaje de las Escrituras, mis tentaciones me abandonaron. Sin las Escrituras no podía haberme ayudado a mí mismo contra la carne. Martín Lutero dice: tengo ganas de matar a alguien, pero tengo ganas de odiar a alguien, tengo ganas de chismear. Pero entonces él, sintonizado con el Espíritu Santo, se apodera de un texto bíblico. Lo que dice, se apodera y en ese texto bíblico él empieza a pensar: no, mira, ahí sí, la verdad es que yo no puedo odiar a nadie. Qué tonto yo, ¿verdad? Yo no puedo decir lo que dije, voy a ir a pedir perdón. Hermanos, pero ¿cuántas veces nosotros nos apoderamos de algunos textos bíblicos y los terminamos enterrando en el cajón de la basura?
porque no aprendemos a sintonizarnos con el Espíritu. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo que me promete de la carne, lo que me protege de la carne, de mí mismo, no es la ley, sino el Espíritu que está en mí. No es que yo cumpla la ley, no es que yo sea, en el caso de los Gálatas, ¿verdad? No es que yo tenga todo el cumplimiento de la ley, porque si ya yo cumplí la ley, entonces ¿para qué ley? No necesito nada más, soy santo. Lo que me protege de la ley es el Espíritu de Dios que está en mí. Hacemos la voluntad de Dios por la influencia interna del Espíritu y no por la influencia externa de la ley o el mundo o la carne. Yo hago la voluntad de Dios porque Dios me influencia a mí, en mi espíritu, a hacer su voluntad, no por lo que el mundo o la carne o el pecado me influencia a mí. A veces decimos, sí, es que esta es la voluntad de Dios, tengo que tomar esta decisión, tengo que tomarla. Pero usted toma una decisión basado en ¿qué? ¿En que Dios le está diciendo que usted tiene que hacerlo o basado en lo que el mundo le dice? Nuevamente, el ejemplo. Para 1990 estábamos participando, pues yo estaba, en ese momento tenía como un año de trabajar en una venta de carros nuevos. Sin dejar la iglesia, seguimos trabajando y yo creí que era el momento de poder salir un poquito a buscar un trabajo y Dios me permitió hacerlo, me dio permiso, me llevó a un lugar donde yo no creía que iba a poder estar, pero ahí me llevó. Y estando ahí, llegamos a una posición muy sabrosa, a un punto donde no podemos retornar, porque teníamos un buen salario, teníamos todas las garantías sociales, estrenaba carro casi todos los fines de semana, porque también era una agencia de rent-a-car, y entonces los carros nuevos no se los daban a los clientes sin estrenarlos, porque el patrón tenía la idea rara que los únicos que sabían manejar bien eran los que trabajábamos con él, y gloria a Dios por eso, porque entonces cada fin de semana nos daban un carro nuevo a algunos privilegiados para que anduviéramos con ese fin de semana tanque lleno y le gastáramos el tanque para, él decía, aflojar la máquina, probar cajas, etcétera, etcétera. Entonces Ana y yo, acostumbrados como por 4 o 5 meses a andar carros nuevos siempre, estábamos muy bien. Y en eso mejor, Dios me dice, Tony, es tiempo, hasta aquí. ¿Qué? Sí, hasta aquí. Ay, Señor, te vas a comer una bronca fuerte, le decía yo a Dios. Te vas a comer una bronca fuerte, porque yo no tengo problema, y yo jugando de santito, ¿verdad? Yo no tengo problema. Si tú dices que yo deje esto, yo lo dejo. Pero mi esposa, ahí sí que tenés bronca. Bueno, yo llego donde ella, estamos hablando, eso no es así como de 5 minutos, pasamos conversando un rato, un tiempo, unos días, y le digo, mi amor, Dios me dice que ya es tiempo, que hay que dejarlo. ¿Y qué nos ofrece la iglesia? Como el 5% de lo que estábamos ganando o menos. Por ahí, entre un 5 y un 10%, ¿va? Más o menos. Y le digo yo, ¿y qué hacemos? Pero yo, la verdad, yo casi que decía, diga que no. Yo casi le decía en el oído, diga que no. Pero yo dije, es lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere que hagamos y vamos a hacerlo. Y le digo, mi amor, ¿usted qué piensa? Y ahí, mi amor, si Dios dice que sí, vamos para adelante. Ajá. Y sí, me subieron el salario, me pusieron en otra posición, casi que me regalan un carro para que yo dijera que no me iba. Y yo les dije a ellos, vean, Dios me dice que yo tengo que irme. Y lo mejor que puedo hacer para ustedes mismos es que yo me vaya.
porque si yo me quedo aquí, Dios no va a bendecir. Y nos fuimos, felices. Cuando aprendemos a estar influenciados, hermanos, por el Espíritu Santo que vive en mí, no es que no está, vive en mí. Si usted realmente es hijo de Dios, Dios está en usted y hay que aprender a oírlo. Por eso Pablo dice: andad en el Espíritu. Hermanos, es que a veces es difícil, porque esa influencia interna no nos deja en paz. Esa influencia que viene desde lo interno, esta influencia interna es mucho más efectiva que la influencia externa. Si Dios ha dado una orden, hágalo. Cuando hemos aprendido a ser influenciados, vea lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de estos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y los escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios ha escrito sus instrucciones en tu corazón. Y si tú eres hijo de Dios, eres su pueblo, eres su hijo, y Él te está dirigiendo. Entonces, ¿cómo andar en el Espíritu? Lo tercero sería algunos ejemplos de cómo andar en la carne, ¿verdad? Algunos ejemplos de andar en la carne. Dice el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, porque son visibles. Las obras de la carne son visibles, son batallas que vivimos, usted y yo vivimos diariamente. Obras de la carne son obras realmente visibles, son visibles. La razón por la que Pablo escribe de manera específica son los resultados de la carne. Es interesante porque él usa 17 palabras para hablar sobre las obras de la carne. Spurgeon, un teólogo, dice: el lenguaje humano siempre es rico en malas palabras, porque el corazón humano está lleno de multitudes males que estas palabras denotan. Y este pasaje, algunos teólogos o varios teólogos han logrado ponerlo en cuatro secciones. No que así sea, ¿verdad? Que así tiene que ser, pero nos va a ayudar a entender las obras de la carne, por lo menos más fácil en 4 secciones. Y esta casi no se ve, ¿sí se ve? Ok. Esto es más o menos de esta manera: pecados sexuales, aparecen pecados sexuales, que son los pecados relacionados al sexo. Adulterio, que son las relaciones fuera de matrimonio, ¿verdad? El Espíritu Santo nunca va a llevarnos o va a llevar a nadie al adulterio. Es que Dios me está guiando a que no, olvídese de ese cuento. No es verdad. No es verdad. Es que es la voluntad de Dios. No lo creo. Al adulterio es imposible. Fornicación es la inmoralidad sexual en un sentido amplio. La palabra se usaba más para el uso de cuando decían que está fornicando, es que estaba pagando para usar prostitutas. Esa era la idea original. Pero la palabra fornicación tiene que ver con una relación sexual voluntaria e ilícita entre personas solteras o casadas. Es algo que es voluntario, nadie lo obliga, ¿verdad? Fornicación también se entiende como el sexo fuera de matrimonio. Lástima que los jóvenes están allá, pero ahora es muy dado
en decir, es que yo me voy a casar y estoy comprometido o comprometida con fulano. Vamos a vivir juntos por lo menos un par de años antes de casarnos, para probar si somos compatibles, para ver si sexualmente somos compatibles, para ver si podemos llevarnos bien económicamente. Patrañas del enemigo, eso es mentira absoluta. No necesita el joven ni la señorita participar de esta obra carnal que es totalmente del mundo, dirigido por el diablo. Y se ve hasta en las iglesias cristianas. El Espíritu Santo nunca va a guiar a nadie a la fornicación. Inmundicia, eso hace referencia a conductas sexuales impropias en forma general, pornografía, relaciones sexuales en línea, porque ahora algunos dicen es que si yo no estoy con ella, si yo no estoy cuerpo a cuerpo, no voy a pecar. Eso, patrañas del mundo, son mentiras. El Espíritu Santo nunca va a guiar a nadie a esto. La lascivia es un libertinaje. Es que si yo quiero meterme con el gato, el perro, el caballo, la vecina, el vecino, con lo que sea. Lascivia es una actuación de inmoralidad con respecto al sexo. Sí, con respecto al sexo. Y igual el Espíritu Santo no va a guiar a nadie a eso. Los pecados religiosos que siguen: idolatría. La idolatría es adorar a cualquier otro Dios que no sea Dios, que no sea el Dios revelado por la Escritura, que no sea Jesucristo mismo llevándonos a Él. Pueden haber otros nombres y usted puede ponerle nombre de lo que quiera. La idolatría me lleva a adorar a algo o a alguien que no es Dios, que no es el Dios vivo y verdadero. La hechicería tiene que ver con el servicio y la adoración a poderes ocultos y espirituales separados del Dios verdadero. Hermanos, y esto tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces en las iglesias se practican algunos pactos tan interesantes que, lejos de ser guiados por Dios, son más bien casi manipulados por el diablo. Y entonces hay actos dentro de las iglesias cristianas que nos ponen y nos tienen que poner al cuidado, nos debe llamar la atención. Especialmente en Galacia, la palabra hechicería estaba ligada a un término como de farmacia. ¿Por qué? Porque para poder llegar a hacer los actos de hechicería tenía que ver con drogas, tenía que ver con el uso de drogas o de porciones específicas, hechizos, bebedizos, cosas de ese tipo. De ahí viene la palabra hechicería. Muchas veces te dan algo a beber, drogas o cosas para poder que usted caiga en estas situaciones. Pecados personales. Enemistades, traducido como odio, es una actitud del corazón, es algo que usted expresa en pleitos, en contiendas, algunas otras obras de la carne. A veces somos buenos para tener enemigos. No podemos odiar a nadie, no debemos odiar a nadie. Mi obligación, la Biblia me manda a amar, no a odiar. Pero si yo no puedo amar, tratemos de no odiar. Por lo menos empecemos con tratar de amar y no odiar. Ay, es que la enemistad es odio. Igual que el amor, el odiar o el hacer enemistades es una decisión. Yo decido a quién odio. Yo decido a quién no quiero. Es mi decisión. Cuidado con lo que está sintonizando su espíritu. Pleitos es participar en rivalidades
Todo lo que son pleitos, disputas, el estar en contra de todos y en contra de nadie, el siempre decir no porque yo no quiero, o el siempre buscar el punto negro en la hoja blanca, siempre buscando ese tipo de pleitos. Celos es el deseo de tener lo que la otra persona tiene, ¿verdad? Sea lo que sea, celos. Iras es ese repentino destello de ira, el sentirse iracundo, el sonrojarse y el pasar bravo y así hasta que escupe fuego por los ojos. Y alguien que ve a una persona airosa, mejor hace un pasito para atrás porque es capaz de que se lo acomodan rápidamente. Iras, contiendas. Esta es la parte de las contiendas, tiene que ver con un tema muy interesante. Es alguien que trabaja por salario. El que tiene contiendas o el que anda en contiendas tiene una ambición egoísta. Normalmente la pregunta es: ¿y qué gano yo? ¿Y qué gano yo? Con hacer eso, ¿y qué gano yo? Son ambiciones egoístas. La idea de las contiendas es el corazón de una persona cuya primera pregunta siempre es esa: ¿qué gano yo? ¿Y qué hay para mí? Disensiones es apartarse, es hacer divisiones. Herejías es elegir a alguien que no es Dios para adorarlo. O es hacer cosas que a Dios no lo bendicen, no lo adoran, no lo exaltan. El término de herejías tiene que ver con ideas y enseñanzas erróneas, a punto de creer que tiene la razón y todos los demás están equivocados. Decía un pastor, un hombre que él decía que era de Dios. Lo dijo en televisión: cuando mi congregación sabe que yo llegué, porque desde que entré en mi carro al parqueo, la gloria de Dios se invade todo ese lugar. Y cuando yo entro al templo y la gente está ahí, caen, porque la presencia mía es irresistible. Tiempo después estaba divorciándose y teniendo pleitos con su esposa, porque ambos querían la plata y los dineros de la iglesia, porque ambos decían que Dios los había llamado a hacer lo mismo. Homicidios, ya usted sabe que es quitar la vida a otros. No tenemos derecho a quitarle la vida a ninguno. Y los últimos son los pecados sociales: las borracheras, el guarito cacique o las cuatro plumas, o el embriagarse y perder la conciencia, porque borrachera es eso, perder la conciencia de dónde estoy y de qué estoy haciendo. La Biblia dice que no nos emborrachemos, ¿verdad? Que no perdamos esta conciencia. Y en medio de las borracheras muchas veces se toman decisiones, afectados por el licor, toman decisiones equivocadas que dañan a las personas. Orgías es fiestas desenfrenadas entre la gente. Son pecados de poder andar en la carne. Y el peligro, entonces, ahora, el peligro de vivir en estas cosas, Pablo está diciendo que el peligro de vivir en estas cosas es que, como hijos de Dios, no debemos de practicarlas, acerca de las cuales dice: os amonesto, como ya lo he dicho antes. O sea, no hay que hacerlo. El Espíritu de Dios que está en mí no me va a guiar a ninguna de estas cosas, no me va a inducir a ninguna de estas cosas. Me va a estar rearguyendo, me va a estar diciendo: eso no es correcto, repárelo, eso no es correcto, haga lo que tenga que hacer de la manera correcta. Y dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Esto es lo que está diciendo Pablo, es que el estar practicando estas cosas que son de la carne definitivamente me demuestra que no soy hijo de Dios. Y como no soy hijo de Dios, yo no voy a heredar el reino de Dios. ¿Verdad? No voy a heredar el reino de Dios. Y cuando habla de practicar, es el uso continuo del mismo pecado. No es aquel borrachito que cae en una semana y a la semana siguiente cae y después se va y después de 6 meses vuelve y 4 meses y sigue y sigue y sigue. Y una vez me decía un amigo: pastor, es que me resbalé en una cascarita de guaro. Le digo: amigo, pero usted todos los domingos se resbala en una cascarita de guaro en caso de las borracheras. No es el uso, a ver, el hacerlo no es, digo, hoy me tomé un traguito. Yo no estoy muy a favor de nada de esto, pero simplemente si usted hoy se toma un poquito de vino, genial, con un buen pedazo de carne o con unos espaguetis. Yo no soy tomador de vino, pero he oído que con un pedazo de carne sabe bien. No sé si sabe mejor el vino o sabe mejor la carne, pero sabe bien, ¿verdad? Quiere decir que si no lo hago me voy a morir porque no lo hago. No, puedo vivir sin eso el resto de la vida. Puedo vivir sin eso. Si no me bendice, ¿para qué lo hago? Esta es la idea de practicar el pecado, ¿verdad? Esta es la idea de los que lo practican no heredarán el reino de los cielos. Primera de Juan capítulo 3 versículos 5 al 9. Primera de Juan capítulo 3 versículos 5 al 9 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hablando de Cristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es muy claro el Evangelio. Porque a veces nosotros somos muy permisivos. Nuestra sociedad hoy dice que no puede ser así tan absolutos. Podemos dar ciertos permisos. Y la iglesia ha ido diluyendo, el solo camino que ha ido diluyendo el mensaje real a cosas muy permisivas. Por eso Pablo dice con toda claridad: solo hay un camino, no hay varios, es uno. Y para poder llevar este camino hay que permanecer en Cristo, sintonizados por su Espíritu Santo o en su Espíritu Santo. El versículo 6 dije de primera de Juan: no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice el 7, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, oiga, el que practica el pecado, ¿qué dice? ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo. Pero no nos gusta que nos digan eso, hermanos. Esos textos queremos borrarlos con Pilot para no verlos. Ahora, igual, ¿verdad? Quiero ser realmente contundente en esto. Cuando dice practicar el pecado, no está diciendo que usted y yo no somos de Dios o que somos del diablo porque practicamos pecado. Cuando Pablo y Juan dicen practicar el pecado, es el uso constante. Es el uso constante, diario del mismo pecado. Mentiras, enojos, chichas, malas palabras, borracheras, toda la lista de pecados. ¿Sí? Entendemos que usted y yo somos hijos de Dios y que ya somos influenciados por su Espíritu Santo, pero que yo sí todavía sigo pecando porque mientras esté en este estuche que Dios me dio, yo voy a seguir pecando. Pero cada vez que hago un pecado voluntariamente o involuntariamente, su espíritu me redarguye y yo caigo a sus pies, pido perdón a Dios y a la persona que tenga que pedirle perdón y camino
sin volverlo a hacer. ¿Estamos claros? Somos hijos de Dios porque Él está en mí y porque está en usted. Y como está en mí y está en usted, entonces yo no camino practicando el pecado. Yo no camino pensando en quién odia, a quién me odia o a quién odio. Yo camino pensando en lo que Dios dice que yo debo de hacer. No lo que la carne me dice que haga, no lo que el mundo me dice que haga, sino lo que el Espíritu dice que yo debo de hacer. Y entonces terminamos con estos ejemplos acerca de no sé, se apagó. Ahí está. Estos ejemplos de andar en el Espíritu. Y vea qué lindo. Estos son los ejemplos de andar en el Espíritu. Muchas veces nos concentramos en lo del andar en la carne, pero estos ejemplos de andar en el Espíritu son estos frutos, son frutos, no dones. Aquí la diferencia. El don que Dios nos da para que le sirvamos, Él lo da a cada uno conforme Él quiere. Yo tengo uno, tengo dos. Dios le da a cada uno de sus hijos un don para que le sirva. El fruto del Espíritu es una obligación de todos los hijos de Dios demostrarlo. ¿Cómo podemos saber quién es hijo de Dios? ¿Y cómo podemos valorar a un hijo de Dios? Mirámoslo por los frutos del Espíritu. Es la manera en cómo yo puedo valorar a un hijo de Dios. No juzgar, no criticar. Porque muchas veces somos buenos dados para eso, para criticar y juzgar. No es juzgar, no es criticar, es ver. Pero antes de poder ver lo que otro hace, es como yo lo demuestro. Entonces, el fruto del Espíritu siempre puede conquistar las obras de la carne. El fruto del Espíritu, cualquiera que éste sea, siempre va a conquistar las obras de la carne. El Espíritu Santo y el fruto tiene una obra que hacer con cada uno de nosotros, sus hijos. Y el fruto del Espíritu es para todos, lo dije, a diferencia de los dones. Entonces, el fruto del Espíritu es un grupo de cualidades que deben manifestar todos los hijos de Dios. Y empiezan con amor. Ese amor ágape, ese amor donde yo decido amar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Ese amor en que yo puedo amar al que tiene mucho como al que no tiene nada, o aquel amor que yo puedo darle de igual manera al que tiene una posición económica alta o baja, o tiene una profesión o el que no tiene una profesión. Ese amor que hizo que Jesús muriera en la cruz por usted y por mí. Lo primero que yo debo demostrar a todos es amor. Ese amor incondicional. Ese amor que Jesús mostró por mí. Mi decisión como hijo de Dios en primera instancia es amarle a usted. Es amarlo a usted. Sin esperar que usted me muestre amor o no. Amor es el término que usa Pablo en primera instancia. Después habla del gozo. Ese gozo que permanece en medio de las circunstancias, por malas que sean. Porque hay muchos que son gozosos mientras la banda está tocando, o los hermanos que están aquí dirigiendo están geniales, feliz, full gozo. Pero una vez que se sientan y empiezan a recordar que el alicate de la jacega anda rondando la casa, empiezan a recordar que en la alacena solo quedó un par de cucarachas porque no hay nada más. Empiezan a recordar que tienen que hacer tal cosa o tal otra, y el gozo que hace desaparece. No, el gozo que habla del Espíritu es el gozo que permanece en medio de toda circunstancia. No importa cuál es la circunstancia, no importa lo que tú estés atravesando, ese gozo es superior a la circunstancia, porque está fundamentado en Cristo, está fundamentado en Jesús. La paz, la palabra usada aquí significa no solo estar libre de problemas, sino que bendice y es bondadosa.
Para tener paz no quiere decir que yo tengo que estar libre de problemas. Más bien, en medio de los problemas yo tengo paz y eso me bendice. Eso me bendice. Esta paz con Dios, esta paz con las personas, es una paz más allá de simplemente la ausencia de la lucha. Porque muchas veces creemos que la paz es eso, ausencia de lucha o ausencia de cosas malas. No, no, no. La paz que Dios promete darnos es más allá de la circunstancia. No importa cualquiera que ésta sea. La paciencia significa que se puede tener amor, gozo y paz, aún en medio de acontecimientos y personas que nos molestan. La paciencia incluye estas cosas, ¿verdad? Ay, hermanos, porque, perdónenme, en otra iglesia los hermanos hacen cada cosa que el pastor podría fácilmente no amarlos, o que el maestro de escuela dominical podría fácilmente decir, no, yo no lo amo. Allá en otras iglesias, ¿verdad? Aquí no. Paciencia es amar, es andar con gozo, andar lleno de paz a pesar de todas las circunstancias. Nos armamos de paciencia y decidimos ser pacientes. Benignidad, bondad. La única diferencia entre bondad y generosidad, perdón, entre benignidad y bondad es la generosidad. El bondadoso es más generoso que el benigno. Y es interesante, no vamos a ahondar sobre eso porque si no nos da una semana más. Fe, la idea de la palabra fe es que nos da, que viene del Espíritu de Dios, el cual nos hace fiables ante Dios y los que nos rodean. Cuando Dios me ve a mí, no es como yo veo a Dios, ¿cómo me ve Dios a mí? Si yo entiendo que usted ve a Dios, que Él es fiel, sí, gloria a Dios, pero ¿cómo me ve Dios a mí? Dios ve fe en mí, ve fidelidad en mí, ve que yo realmente le voy a creer a Él en toda circunstancia. Ahí es, digamos, esto es al revés, no es cuánta fe yo tengo en Dios, porque muchas veces tenemos mucha fe, depende de lo que Dios haga, pero cuando Dios no hace, cuando Dios no actúa, cuando Dios se sienta y espera, entonces mi fe empieza a flaquear. Fe aquí tiene que ver con esa fidelidad, mi fidelidad a Él, que Él sabe que puede probarme. Un buen ejemplo de esto es Abraham con su hijo. Solo tuvo uno, ¿verdad? Perdón, Moisés. ¿Quién fue el que llevó al sacrificio al niño? Dígame, ¿quién fue? Abraham, ¿verdad? Okay, es que algunos me pelaron los ojos y ¿será que me he equivocado? Abraham tuvo que llevar a su niño, 13 años que iba a cumplir, no era un bebé. Cuando iba Isaac, 13 años iba a cumplir. ¿Y usted cree que el hijo no le iba preguntando, papá, ¿y el corderito? ¿Y a quién vas a sacrificar? ¿A quién le vas a cortar la cabeza? ¿Cuál va a ser la sangre que derramar? Y Abraham, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y Dios lo llevó hasta el límite, hermanos. Y ustedes saben la historia. Bueno, eso es fe. Eso es fe. Mansedumbre es la idea de ser enseñable, no tener una actitud de superioridad, no exigir derechos. No significa timidez ni pasividad, porque a veces confundimos la timidez y la pasividad con mansedumbre. A veces la gente puede ser muy tímida, pero es un orgulloso. La mansedumbre tiene que ver con ser enseñable, oír, mira, ahí sí tiene razón, o no tiene razón. Eso es eso de yo puedo ser enseñable, ser manso. Templanza es dominio propio, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque en los frutos del Espíritu, si usted tiene todos los frutos del Espíritu y practica todos los frutos del Espíritu, no hay ley que se le ponga
y usted no vaya a poder cumplirla, o no hay algo que usted no vaya a hacer que Dios no quiere que usted haga. Si usted tiene todos los frutos del Espíritu y los practica todos, no hay nada que Dios diga o haga que lo vaya a ofender a usted o usted no lo vaya a hacer. Y por último, en 35 segundos, dice viviendo en el Espíritu. ¿Cómo andamos? Entonces vimos el cómo a través de los frutos del Espíritu. Y por último Pablo dice, versículo 24 al 26, dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos. El Hijo de Dios sabe su lugar en la cruz, el lugar que Dios ha establecido para cada uno de nosotros en la cruz. Entiende con claridad que tanto en la cruz se clavaron el mundo, el pecado, la carne y usted mismo. Los que son de Cristo están bajo el control del Espíritu Santo, están siendo guiados por el control o por el Espíritu Santo. El Hijo de Dios está dirigido por el Espíritu Santo, y esto nos ayuda a entender y más bien usar la palabra contentarse con saber que el mundo, la carne, el pecado y yo mismo estoy clavado en la cruz. Debo vivir feliz por eso. Debo vivir feliz porque estamos juntamente crucificados con Cristo. Y yo creo que ya el versículo por sí mismo que termina: crucificados, ya entendemos qué es. Hemos hablado bastante acerca de esto, y lo mismo de las pasiones y los deseos. Hemos ido hasta la saciedad. Entender que soy en la cruz, no solamente me clavo yo, en la cruz está clavado el pecado, la muerte, el mundo, la carne. Y ya no vivo yo, dice Pablo, ahora vive Cristo en mí. Ahora vive Cristo en mí. Para andar en este mundo, entonces entendemos que debo de dejar que su Espíritu influya en mi vida, pero no solamente dejar que Él influya en mi vida, sino escucharlo y dejarlo y hacer lo que Él me pide. Cosas prácticas, hermanos. No voy a hablar de los vanagloriosos y de los irritados y de los envidiosos. Cosas prácticas para poder mostrar quién vive en mí. Si usted está en una situación en donde usted está indeciso si es de Dios o no es de Dios, en primera instancia, déjeselo a Dios. Si es de Dios, Él va a responder. Si no es de Dios, ya usted se va a dar cuenta que es del diablo. Señor, ¿puedo seguir amargado contra aquella que me hizo esto, hizo aquello? Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de hablarle? ¿Debo buscarlo o buscarla? Pero no sé qué hacer. Entonces déjeselo. Y eso sí, se lo deja ahí. Y usted todos los días le pregunta: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y Dios le va a decir: vaya, pida perdón. Pero Dios, vaya, pida perdón. Pero Señor, vaya, pida perdón. Pero vaya, pida perdón. Usted tiene la decisión de seguir odiando o amargado, o ir a pedir perdón. Si sos hijo de Dios, vas a ir a pedir perdón sin cuestionar a Dios. Nos hemos acostumbrado muchas veces a cuestionar a Dios. Lo amamos y le creemos al ciego, al 100%.
Pero en muchas oportunidades y en muchas de nuestras decisiones en la vida cuestionamos a Dios y le decimos por qué, sin entender o sin querer o queriendo hacer lo que yo quiero, influenciado por mi carne, influenciado por el mundo, porque el mundo dice que yo tengo derechos y yo entiendo en la cruz que no tengo derechos. Todos mis derechos se los di a Él porque Él fue el que me compró. ¿Cómo vivimos entonces en el Espíritu? ¿Cómo vivir en esa libertad? Mostrando a Jesús que vive en mí. Yo creo que una de las situaciones que gustó mucho, que se vio muy bien, o que se hizo con mucha sabiduría en esta semana que termina, fue lo último que se hizo el jueves. Fue el jueves, el abrazo, ¿verdad? Que se hizo el jueves, sin pretender ninguna otra cosa más que mostrarle a los niños y a cada uno de los que ahí estaban que Jesús está al alcance de un abrazo. Y entonces se le dijo a los niños, los que habían aceptado al Señor, y a todos se les hizo la pregunta: ¿a quién le gustaría que Jesús lo abrazara? ¿A quién le gustaría que Jesús lo abrazara? Yo le hago la misma pregunta a usted hoy. ¿A usted le gustaría que Jesús bajara y lo abrazara? Bueno, no hay necesidad que Jesús baje, ya está aquí, porque está en usted como hijo de Dios. Vi niños llorar, pero ¿sabe qué me llamó más la atención? Vi a personas, algunos de los servidores, que estaban abrazando a los niños, que no se podían contener de llorar. Porque si yo entiendo con claridad, si yo soy consciente, realmente consciente, que Dios está en mí y que estas manos ya no son mías, son las de Él, yo vengo a ser un embajador, dice la Biblia, ¿verdad? Vengo a ser un embajador de Jesús aquí en Barrio Nuevo. Por eso la escritura es muy linda. Dice, cuando tenemos que mostrar quiénes somos, el lema nuestro es mostrar que somos llamados. Hemos sido llamados a mostrar que hay vida en Jesús.